¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a este webinar de biometano en España, perspectivas de desarrollo y claves de las nuevas iniciativas legislativas que realizamos en colaboración con Sedigas, que es el partner de hoy en el desarrollo de la formación en biometano que estamos realizando. Muy brevemente, como introducción a este webinar, os decía, la escuela lleva desde hace muchísimos años impulsando todo lo que tiene que ver con los aspectos de energías renovables, ¿no? Y dentro de todo este ámbito, pues hace 2 años se firmó un acuerdo con Sedigas para poner en marcha un programa ejecutivo en biometano, para desarrollar todo el talento necesario para impulsar el tema del biometano en España. Y bueno, fruto de ello ha sido una primera edición del programa y luego diferentes acciones de divulgación, entre las cuales también está este webinar que hoy celebramos. Para el desarrollo de este webinar, por una parte, también estará Nayara Ortiz Mendívil, que es secretaria general de Sedigas y bueno, lleva trabajando muchísimos años en este ámbito del biometano. Ignacio Cabané, que es presidente del Comité de Gas Renovable de Sedigas y además también es responsable de conexiones de gases renovables a las redes en Nefcia. Yo, sin más, agradeceros a todos los que estáis presentes en este webinar el interés por el tema y por esta temática, que creemos que sin duda es un vector de crecimiento clarísimo, ¿no? Y ahora contarán tanto Nayara como Ignacio todas las posibilidades que hay y luego además todos los nuevos desarrollos legislativos que sin duda van a impulsar el biometano en España. Así que yo, sin más, le voy a dejar la palabra a Nayara y volveré al final del webinar ya para cuando abramos el turno de preguntas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a EOI. Como decía Ramón, un placer poder tener este acuerdo entre Sedigas y EOI y poder haber hecho esta primera edición, que os vamos a contar un poco cómo ha ido la primera edición y qué está previsto para la segunda, cuando comienza. Como os decía, soy Nayara Ortiz Mendívil, secretaria general de Sedigas. Sedigas es la Asociación Española del Gas y llevamos más de 55 años con temas de gas natural y varios años los últimos con gases renovables. Y por mi parte tenía una presentación preparada que os quería compartir. Estaré un ratillo, 15 minutos aproximadamente, para hablaros temas de actualidad, temas de potencial de biometano, temas de la normativa, como comentaba Ramón, dónde estamos, qué nos falta, el Real Decreto muy importante, de nuevo borrador de Real Decreto que salió a consulta pública, que os daré más detalles, una breve sobre garantías de origen, prueba de sostenibilidad y luego le daré la palabra a Ignacio Cabané para que entre un poco más en detalle con infraestructuras y proyectos y luego terminaré yo con, como os decía, la información del programa, ¿vale? Entonces, Sedigas es una asociación que, como os decía, está centrada en gas natural, llevamos desde 1970, tenemos más de 150 socios y también en 2023 decidimos abrir la asociación a no solo ya gas natural, sino a el resto de gases renovables. Y gases renovables, los últimos años nos hemos centrado en biometano y en hidrógeno renovable. Y en el webinar de hoy pues nos vamos a centrar, lógicamente, en biometano. Sedigas es la voz frente a la Administración, tanto desde la Comisión Europea como la Administración Central, como diferentes comunidades autónomas. Luego os comentaré un poco más detalle cómo estamos trabajando en las diferentes, o en algunas de las principales comunidades autónomas. Y también organizamos webinars como este, diferentes jornadas también presencial, participamos en muchos eventos para la difusión de estos gases renovables que creemos que son fundamentales para esta transición por diferentes cosas que vamos a ir comentando. España dispone de una infraestructura gasista sólida, resiliente y confiable. Aquí tenéis un mapa para que podáis ver un poco las infraestructuras que tenemos. El sistema gasista, es importante que sepáis que el sistema gasista que tenemos hoy en día está preparado para el biometano, porque al final la misma molécula de biometano es el mismo que gas natural, pero de origen renovable y una característica muy importante que la podemos producir nosotros. Entonces, este sistema que ya tenemos desde hace años, pero es bastante moderno, tiene como 50 años, que tenemos 7 plantas de regasificación por toda la costa, tanto en el norte como el este como en el sur.
Tenemos 6 interconexiones, 2 con Francia, 2 con Portugal, 2 con África. Tenemos 3 almacenamientos subterráneos. Esto en estos momentos es muy importante porque podemos almacenar este gas en verano, que no lo necesitamos, para que en invierno podamos disponer de él. De demanda tenemos 331 teravatios hora de demanda. Luego Ignacio creo que va a insistir un poco más también las comparativas con la demanda eléctrica, pero tenemos 331 teras en 2025 y tenemos 8 millones de puntos de suministro, ¿vale? De clientes prácticamente, ¿vale? Entonces es un sistema muy preparado para el gas natural, que se puede utilizar el mismo sistema que tenemos, insisto, para el biometano sin tener que hacer nada ni en las infraestructuras ni en los equipos. Pasando, ¿por qué el biometano? ¿Por qué digo que es un vector muy importante en esta transición? Pues, lógicamente, es un vector energético, ¿no? Totalmente sustituible por el gas natural, que se puede descarbonizar todo el sistema que hemos comentado previamente, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de clientes. Pero no solo es temas de energía, también tenemos temas de medio ambiente, como puede ser el cambio climático, porque nos ayuda a reducir estas emisiones. Incluso podemos llegar a emisiones netas, y luego lo comentaré con más detalle, pero básicamente, dependiendo qué tipo de residuos orgánicos cojamos, podemos llegar a reducir, que significa que lo que emitirían sin hacer nada es más que lo que emitimos cuando se está utilizando estos purines y se convierte en biometano, ¿vale? Tema de gestión de residuos. Tenemos en España un problema de gestión de residuos de sector primario, agrícola, ganadero, los vertederos, los lodos de aguas de depuradora, etcétera, que en muchos casos están mal gestionados, se tiran directamente los purines también al campo, y con esta tecnología podríamos producir este biometano para poder utilizarlo y sustituirlo, insisto, por el gas natural. Y otra externalidad positiva de reto demográfico, yo siempre comento, no es que lo digamos nosotros, sino que el Ministerio actualmente en España es de transición ecológica y reto demográfico. Tenemos un problema de la gente que está en los pueblos, se va a las ciudades por trabajo, por lo que sea, y con esto también lo que podemos conseguir es los residuos orgánicos en general están en los pueblos, en las zonas rurales, y de esta forma podemos conseguir un número alto de empleos en las zonas rurales de calidad, ¿vale? Lo comentaremos un poco más adelante con un estudio que hicimos. Aquí simplemente la menciona la Agencia Internacional de la Energía, en la que hace un año así publicó que los gases son un recurso infrautilizado, todos los gases renovables, biogases. Entonces, creemos que no solo ya Sedigas lo dice, sino que la Comisión Europea, lógicamente, lo diré también más adelante, y la Agencia Internacional de la Energía. Si pasamos también un poco más de actualidad, ya no tan general, sino bajamos un poco más a terreno, pues tenemos también, de los últimos 4 años, tenemos 2 crisis geopolíticas. La primera vino con Rusia-Ucrania, que todavía está activa, que no nos olvidemos, a pesar de que actualmente es más reciente la de Oriente Medio. Y aquí, cuando ya estaba la guerra Rusia-Ucrania, ya Europa intentó ver cómo podíamos ser más independientes en Europa a nivel de seguridad de suministro energética, ¿vale? Y se publicó el REPowerEU, en el que ya en este REPower pusieron un objetivo, a pesar de no ser vinculante, pero un objetivo orientativo de la necesidad de 35 BCM a nivel de los países de los Estados miembros, ¿vale? Luego, con la crisis Oriente Medio, aquí todavía no ha salido, aunque está previsto para julio, un paquete de medidas a nivel europeo, pero sí que España, el 20 de marzo, publicó un Real Decreto Ley, el 726, en donde se incluye un artículo 26 que ya es de impulso al biometano, en donde se incluyen cuotas mínimas obligatorias para el biometano en las ventas, ¿vale? Y luego con el biometano pues nos consigue, tiene 3 dimensiones, pero consigue participar dentro del trilema energético que llamamos, que es temas de seguridad de suministro, que antes era como algo obvio, pero realmente ahora ha subido al primer punto, ¿no? Porque es importante poder disponer de esta energía. Por otra parte, el tema es de competitividad, necesitamos una energía que sea competitiva en Europa, y por otra parte, el tema renovable, el tema de descarbonización medioambiental para poder reducir las emisiones. Desde Sedigas, teniendo en cuenta que ya desde el 2020 la Comisión Europea publicó un estudio en el que salía España como tercer país con mayor potencial de Europa, decidimos en la asociación realizar un estudio para calcular este potencial, cuánto era en España, ¿vale? En España y comunidades autónomas. Aquí lo que hicimos fue, cogiendo las mismas fuentes que había utilizado, las mismas hipótesis que había utilizado Europa, la Comisión Europea a través de Trinomics, cogimos los residuos orgánicos de agricultura, ganadería, los FORSU, que son los orgánicos de sólidos urbanos, la SEDAR, los agroalimentarios, residuos agroalimentarios, vertederos, y 2 adicionales, cultivos intermedios y biomasa forestal, que, insisto, estaban incluidos en el estudio de la Comisión Europea.
Cogiendo esos residuos con fuentes oficiales de ministerios, administración pública, nos salió un potencial de 163 teravatios hora al año. Si os acordáis de la demanda que había dicho, lo tenéis aquí también a la derecha, la demanda que había dicho en 2025 fueron 331 teras, aproximadamente con este potencial podríamos reducir el 50% la demanda actual de gas natural en España. Si lo dividimos por sectores, básicamente la demanda en España está centrada en doméstico, que sería estos 53, en industrial, que es la mayor parte, 178, y en generación eléctrica, que son 99. Si los utilizamos priorizando descarbonizar el sector doméstico, podríamos descarbonizarlo totalmente, 100%, más, y no es y, es más, el 61% de la industria. Si decidiésemos ir todo a industria, descarbonizar industria, pues veis que prácticamente podríamos descarbonizar el 100% de la industria, ¿vale? Con esto lo importante es saber que tenemos mucho potencial en España y que tenemos que aprovecharlo. Aquí, como os decía, no solo nos quedamos en el potencial de España, sino en cada una de las comunidades autónomas. Para mí lo importante de este gráfico es que con las 8 primeras comunidades autónomas, que además no es coincidencia, que son las que más terreno tienen y las que más residuos agrícolas ganaderos tienen, estamos hablando de Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia, con estas 8 podemos conseguir el 88% del potencial, ¿vale? Y luego, por otra parte, viendo este gráfico que es un poco más difícil de interpretar, pero bueno, básicamente es cuánto potencial tienen según su demanda. Aquí, por ejemplo, vemos que Castilla-La Mancha Castilla y León tiene mucho más potencial que demanda de gas natural, por lo que podría exportar ese biometano producido a otras comunidades autónomas, pero lo importante es que todas las comunidades autónomas tienen más de un 10% de potencial, que es un poco lo mismo que estaba en el REPower, los 35 BCM del REPower de Europa era más o menos el 10% de la demanda de gas natural, sustituirlo por biometano en Europa. Aquí con el estudio, con el potencial que decíamos para cada una de las comunidades autónomas, lo que calculamos también es cuántas plantas serían necesarias para poder cubrir este potencial. Salen unas 2.300 plantas. Yo esto también lo divido siempre entre 10 porque los 163 teras, lógicamente, no estamos hablando de horizonte 2030, sino que es un máximo. Si consideramos que un 10% del potencial, del 10% de la demanda, unos 33 teras son lo que podríamos tener para 2030, pues aquí los números se deberían dividir entre 10, serían unas 232 plantas para 2030, unas inversiones de 4.000 millones de euros y con unos 6.000 empleos de operación y mantenimiento, que si lo sumamos con construcción también serían unos 50.000 empleos, ¿vale? O sea que son números muy relevantes. 232 plantas, podéis decir, es mucho, es poco. Pues realmente si nos ponemos con los números de Francia, de 2-3 plantas por semana de construcción, en un año prácticamente podríamos construir, un año y medio podríamos construir estas 232 plantas. O sea, básicamente el mensaje es que es algo viable, que básicamente tenemos que tener el marco para que realmente se pueda hacer, ¿vale? Intento ir un poco más rápido, que me estoy quedando ya casi sin tiempo. Aquí es la situación actual como estamos en España. Es un mapa que también tenemos publicado en Sedigas, en la web de Sedigas. Tenemos 24 plantas, son muchas, son pocas. Si comparamos con Francia, que tiene más de 800, son pocas. Si comparamos con lo que teníamos antes, hasta 2024 teníamos 12. Este año hemos duplicado lo que teníamos. Entonces, bueno, el año pasado, en el 25, vamos bien, pero necesitamos todavía, pues, sobre todo a nivel regulatorio, necesitamos avanzar. Aquí es un poco más la imagen para futuro también. Estos son datos del gestor técnico del sistema, de GTS de Nagas. Tenemos 327 proyectos en tramitación, tenemos 209 con una calidad solicitada compatible con las instalaciones. Con estos 209 podríamos conseguir 21 teras, que aquí estamos llegando al objetivo del PNIEC para 2030, que lo veremos más adelante en la regulación. Y aquí una imagen también de futuro, pero un estudio reciente publicado por la EBA, por la European Biogas Association, en el que indica que España para 2050 sería el país, lo veis aquí, el país con mayor potencial, o sea que estamos muy bien posicionados a 2050. Y aquí también con las inversiones, España, este también es estudio de la EBA, España el país con mayor inversiones previstas, casi 5 billones de euros para invertir en biometano. O sea, los números son muy llamativos, son muy alentadores, tenemos que intentar llegar a conseguirlos. A nivel regulatorio, rápidamente, como regulación principal aprobada que tenemos ya la hoja de ruta del biogás, aprobada, publicada en 2020 con un objetivo de 10 teravatios hora. Luego se actualizó el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en 2024, porque la primera versión es del 20, y duplicaron el objetivo del biogás biometano para 2030 con 20 teravatios hora, que es el objetivo actual que tenemos.
Tenemos el Real Decreto Ley que os he comentado, os he adelantado, que se publicó el Real Decreto Ley 726 que se publicó el 20 de marzo, en el que por primera vez se habla de un artículo de impulso al biometano en el que se incluirán cuotas para biometano y sello de excelencia, que es también un poco para intentar evitar la barrera del reto social, ¿vale? Tenemos la Red 3 que se debe transponer, está ya en Consejo de Estado, estamos pendientes de que se apruebe, se publique, porque aquí ya salen también objetivos para biocombustibles en los que se incluye biogás, biometano como esta posibilidad de biocombustibles y la importancia de intentar integrar garantía de origen y prueba de sostenibilidad. Luego entraré en detalle un segundo para poder explicaros también este punto. Transposición de la directiva del paquete de gas e hidrógeno. Se aprobó en el 24 un paquete con un reglamento y una directiva sobre gas e hidrógeno, que tenemos que transponer esta directiva antes de agosto de este año, ¿vale? Entonces, el Ministerio está trabajando también en esta nueva directiva o transposición y bueno, también es importante para poder integrar estos gases renovables dentro del sistema gasista. ETS2, también temas de emisiones y reglamento sobre emisiones de metano, que son dos también directivas que están ya vigentes y que tenemos que implementar en España. Aquí avances comunidades autónomas. No me va a entretener, para mí aquí la idea es que Cataluña es la comunidad autónoma que más avanzada está a nivel regulatorio, con ayudas, etcétera, y es donde precisamente hay más proyectos ya inyectando biometano en la red, por lo que no es casualidad. O sea, es importante que haya un buen marco regulatorio para que realmente las plantas puedan agilizarse y puedan empezar a producir lo antes posible. Real Decreto Ley, objeto y marco, he comentado, también ya tenemos cuotas, tenemos el sello, las cuotas son del 28 al 35, desde 0,5% hasta el 6%. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Comercializadores, consumidores directos de mercado. Aquí no aplica transporte porque ya tenemos la Red 3 que os he comentado, tampoco ciclos combinados, ni cogeneración, ni las islas, ¿vale? Principalmente está enfocado a industria y doméstico, que es lo que os comentaba previamente. Sello de excelencia, también va a hacer falta un sello de excelencia a nivel social, territorial y ambiental. Modificación del decreto 1434, no me voy a entretener, pero son temas que el sector estaba también ya reivindicando la necesidad de incluir el flujo inverso como un activo del sistema y en este borrador de Real Decreto ya está incluido. Y luego las líneas directas, ¿vale? Las líneas directas, que es la conexión entre la planta y la red actual, pues que realmente también sean realizadas por los promotores y luego cedidas para operación y mantenimiento por los operadores. Y luego, lógicamente, pues tienes unas cuotas, es necesaria una supervisión, sanción y desarrollo, que en principio es la Dirección General de Política Energética y también estará con el GTS, ¿vale? Garantías de origen, prueba de sostenibilidad. Un minuto, simplemente para que tengáis claro. Pero todo esto, lógicamente, en el curso se explica todo lo que os estoy diciendo en mucho más detalle. Son 144 horas, luego lo veréis. Entonces, yo simplemente unas pinceladas para que sepáis de qué vamos a estar hablando. Garantías de origen para demostrar que ese gas es de origen renovable. Una caducidad de 12 meses y la unidad típica de 1 megavatio hora. A día de hoy tenemos Sistema Nacional de Garantías de Origen que lo gestiona Nagas GTS. Prueba de sostenibilidad, para mí, siempre digo la importante porque es la que ayuda al consumidor final a reducirse esas emisiones. Al final, este biometano a día de hoy es más caro que el gas natural y tiene que tener un beneficio importante para ese consumidor final, que para mí es la reducción de estas emisiones. Hay diferentes entidades de verificación acreditadas. En general, la más famosa a día de hoy es ISCC y no tiene caducidad, que es otro punto importante de estos certificados, ¿vale? Y por mi parte ya estaría. Cedería la palabra a Ignacio para que entre un poco más en detalle en las explicaciones. Gracias. Hasta luego. Muy bien, creo que se me oye bien, ¿correcto? Muy bien, pues por mi parte, yo quiero hacer la parte de mi intervención para explicar el impacto en infraestructuras que va a tener el desarrollo del biometano en España y también dar 4 pinceladas de qué es, cómo se produce, que serán cosas que se verán en el curso, ¿eh? Entonces, yo voy a empezar, ¿vale? Primero explicando quién soy. Yo, además de participar como presidente del Comité de Gases Renovables en Sedigas, en Netgia soy el responsable de la conexión de plantas a las redes. Netgia es una distribuidora de gas que distribuye gas en España y que si en España hay 90 y pico mil kilómetros de redes, Netgia tiene 2/3 partes, unas 60.000 kilómetros, y llegamos a más de 5,6 millones de puntos de consumo, aparatos que están conectados a las redes para consumir, ¿vale?
Y como responsables de las infraestructuras somos pues los que atendemos urgencias, mantenemos, operamos, construimos, etc. Nayara ha hablado de lo que es el potencial y cuál es el potencial, y creo que ha dado muy buenos datos del potencial de producción de biometano, pero me gustaría añadir algunos comentarios y 4 curiosidades, ¿vale? El número está claro, 163 teras. También Nayara ha hablado del consumo en el 2025 del sector del gas en España y ha hablado de 331 teras, es decir, 163 respecto al consumo total 331. Pero a mí me gustaría poner una reflexión adicional, es decir, sí, tenemos este potencial, es mucho, es mucho. Y si nos comparamos con nuestros compañeros europeos, estamos entre los países con mayor potencial, lo cual puede generar preguntas de, oye, ¿cómo puede ser que España, que somos 47 millones de habitantes, y Alemania, Italia, otros países que son muchos más habitantes, cómo puede ser que en España generemos tanto residuo orgánico? ¿No? Aquí, bueno, sí, generamos mucho por persona, ¿no? Pero ¿por qué? El motivo es porque tenemos una industria agroalimentaria muy potente. Y yo me voy a ir al caso del sector cárnico, por ejemplo, pero es uno más, ¿eh? Tener un sector primario potente y sector alimentario potente. En España el sector cárnico es tremendamente importante, ¿vale? Y dentro del sector cárnico, si nos fijamos en el sector porcino, todavía más. Y voy a dar 4 datos, ¿vale? Porque a veces, y que los podamos visualizar, ¿no? Esta gráfica la utilizo mucho en mis presentaciones, la tengo que actualizar porque es muy antigua. De hecho, en España está ya en la tercera posición como mayor productor de carne porcina del mundo. Es decir, solo China y Estados Unidos producen más carne de cerdo que España. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay mucho cerdo en España. Mucho es mucho. Se produce mucha carne de cerdo y hay una actividad importante económica vinculada y se mide, oye, ¿cuántos cerditos produce cada madre? Y hay una industria que está produciendo mucha carne. Claro, si hay tanto cerdo y se sacrifican más de 55 millones de cerdos en los mataderos en España, esto significa que se generan muchos residuos, porque los cerdos generan purines y cuando hay mucho purín también tenemos una problemática vinculada a la gestión de los purines. Claro, todos para que podamos visualizar la cantidad de residuo que se genera, ¿eh? Y sé que puede tener un punto de humor, pero ayuda a visualizarlo. Imaginemos un estadio de fútbol, como si fuese un recipiente, y que empezamos a llenarlo. Pues como que sabemos las dimensiones del estadio y sabemos cuánto purín de cerdo se genera cada año, es decir, si quisiésemos llenar un estadio de fútbol hasta arriba, ¿no? Solo con los purines de cerdo que se generan cada año, podríamos llenar más de 80 estadios de fútbol. Esto nos ayuda a visualizar la cantidad de residuos que tenemos en España, porque tenemos un sector agroindustrial y agroalimentario muy potente, y la problemática en la gestión de estos residuos, ¿no? Y quería aportar este dato porque creo que siempre se visualiza un poco más, ¿no? También, ¿cómo se produce el biometano? Pues, ¿y qué es? ¿Vale? Porque esto en el curso saldrá, ¿no? Entonces, ¿qué es el biometano? Primero, hay que explicar qué es el gas natural. El gas natural es un gas compuesto principalmente por metano. Metano es la molécula CH4. Entonces, el metano, cuando lo utilizamos como combustible, pues se produce una reacción química, que es oxígeno más metano, y se produce la energía que aprovechamos y se libera el CO2, ¿vale? Esta C, la C del CH4, es la que luego forma la molécula del CO2. Hoy traemos el gas natural de otros países, porque no disponemos de gas en España. Hoy viene mucho de Argelia,
tenemos una fuente de aprovisionamientos de gas muy diversificada, ¿vale? Somos un país que tenemos un portfolio de aprovisionamientos muy variado porque tenemos mucha capacidad de regasificación y traer mucho gas por barco, pero viene de Argelia, que al final el gas natural viene de un pozo, ¿no? Es un gas fósil porque lo estamos sacando de bajo tierra, de debajo del mar, y lo estamos quemando. Y entonces, cuando lo quemamos, ese CO2 es un CO2 de origen fósil, que antes estaba enterrado, bien guardadito, y esa C, al quemarla, produce emisiones de CO2. Y no es que el CO2 sea veneno, el CO2 no es malo, en la atmósfera hay CO2. Lo que no es bueno para el calentamiento global es un exceso de CO2. Si estamos cogiendo esa C, ese metano que estaba enterrado y bien guardado, y lo estamos sacando a la atmósfera y estamos emitiendo más CO2, hay un desequilibrio o hay un nuevo mix de gases en la atmósfera con más CO2, y ese exceso de CO2 es lo que genera el calentamiento global. Y por eso hablamos de emisiones de CO2, pero el CO2, si es de origen fósil es un problema, pero esa CO2, si es de origen del propio ciclo de vida de la atmósfera, no está ampliando, con lo cual no es malo, ¿eh? Desde un punto de vista de calentamiento y cambio climático. También viene de Qatar, viene de muchas fuentes. El biometano lo podemos producir localmente en España, con lo cual reducimos pues, la necesidad de importar gas fósil para producir un gas local renovable que no me añade CO2 a la atmósfera y no me genera la problemática del cambio climático y, por lo tanto, renovable y neutro desde un punto de vista de emisiones. Entonces, ¿el biometano cómo se produce? Pues básicamente a partir de residuos orgánicos. Y voy a intentar explicarlo de una forma muy simple. Una planta de biometano intenta reproducir lo que ocurre en nuestro aparato digestivo. Es decir, en nuestro aparato digestivo nosotros comemos, hacemos un tratamiento, un pretratamiento que ocurre en nuestra boca, después esto viaja a nuestro digestor, a nuestro estómago, que aquí está unos días, ¿no? Y después sale, por donde todos sabemos que sale, sale el digestato, ¿no? Entonces, una planta de biometano lo que intenta es industrializar y profesionalizar la producción de biogás que ya hace nuestro aparato digestivo. Es decir, replica lo que hacemos. Hay un pretratamiento, ¿no? Hay un pretratamiento, después viaja a los digestores, al estómago, y aquí los tecnólogos que diseñan estas plantas te dicen, oye, a ver, en función de la dieta, ¿no? Lo que le das de comer. Pues yo creo que en el estómago tiene que estar, me lo invento, 28 días en unos estómagos primarios y 10 en unos estómagos secundarios. Y además la temperatura tiene que ser de 52 grados y además tiene que haber una agitación. Es decir, el que conoce, ¿no? Y diseña estas plantas optimiza la producción de biogás, porque en nuestro estómago esta materia orgánica tenemos unas bacterias que permiten la digestión que producen este biogás. Entonces, los profesionales y los que conocen cómo diseñar estas plantas buscan optimizar las condiciones en las que se encuentran estas bacterias para que sean más productivas. Y dicen, oye, estas bacterias para que estén bien y me produzcan mucho biogás, yo tengo que darle estas condiciones, ¿no? Entonces, estas plantas después producen el digestato, que el digestato puede ser de aplicación directa al suelo como producto fertilizante, o en algunos determinados casos es necesario hacer un tratamiento a ese digerido, a ese digestato. Ese tratamiento, tú puedes llegar a obtener agua, puedes llegar a obtener productos fertilizantes concentrados, depende, o aplicar directamente el digerido al suelo. Y del biogás, luego tienes que hacer una pequeña depuración en la planta de upgrading, que lo único que hace es como un filtro que se queda con el metano y lo otro lo separa, ¿vale? Entonces también puedes producir un bio-CO2, que es un CO2 de origen bio, no viene de origen fósil, que puede sustituir
al CO2 fósil que se está utilizando hoy en muchas industrias, ¿no? Con lo cual tiene otros beneficios que no son solo el biometano y producir el biometano que se inyecta en la red, ¿no? Bueno, vamos un poquito más rápidos. Entonces, ¿qué más? Esto sería cómo se produce esto sería una foto de una planta donde está el pretratamiento y luego los digestores primarios y los secundarios y la planta de upgrading para luego depurar el biogás, ¿no? Aquí voy a ir muy rápido. ¿Qué tenéis? ¿Qué es importante que sepáis una pincelada? Oye, una planta es una planta que produce biometano, es muy importante la dieta. Y el que diseña la planta tiene que saber qué dieta va a haber. Porque no es lo mismo meter, yo qué sé, purines que poner lodos de depuradoras o que poner, yo qué sé, otro tipo de resto de residuos orgánicos. Por ejemplo, aquí se ve muy pequeñito, pero en función de la dieta, en función de lo que tú metes en la planta, hay que ver cuánta materia seca tiene y cuántos qué tipo de residuo orgánico es decir, si son muchas proteínas, muchas grasas, carbohidratos. Cuando vamos al supermercado y cogemos un pote, podemos ver, oye, esto tiene tantas proteínas. Pues cuantas más grasas, que es lo lógico, en nuestro cuerpo, en la grasa se acumula la energía, que es cuando hacemos deporte y cuando no tenemos más, el cuerpo coge la energía de la grasa. La grasa es la que es más potente desde un punto de vista calórico. Pues dependiendo de lo que metamos, vamos a producir más o menos biogás. Y dependiendo de la materia seca que tenga lo que entramos, pues oye, el tecnólogo dirá, oye, esto en lugar de 28 días necesita hacer la digestión más larga y necesitamos 35. Es decir, que dependiendo de esta variable se va a hacer el diseño de una forma u otra. Y otro aspecto que tienen en cuenta los tecnólogos es la relación de carbono-nitrógeno. Es decir, estas bacterias que están en los estómagos, en los digestores, necesitan unas condiciones óptimas y cuando esta relación no es la óptima, las bacterias, tú ya puedes poner mucha grasa que no te va a hacer biogás. Entonces es importantísimo que cuando tú tengas una planta de biogás, este ratio lo respetes aunque hagas pequeñas variaciones en la dieta. Entonces, no es lo mismo meter, por ejemplo, yo qué sé, nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, hay que valorar, pues dependiendo de lo que tú introduzcas en la planta, hay que ver cuánto nitrógeno, cuánto carbono y buscar ese equilibrio. Son curiosidades del sector que estoy compartiendo con vosotros, pero que la dieta va a marcar el diseño. Y muy importante, una planta de biometano no es solo energía. Es una planta de economía circular. Sí que siempre cuando vamos a foros y siempre estamos los mismos del sector energético, pero en realidad es mucho más. Afecta al sector agrícola. Es una planta que da solución a muchos de los problemas de la gestión de residuos. Y también genera productos con propiedades fertilizantes. Puede producir bio-CO2. Una planta es mucho más que solo la producción de biometano, ¿vale? Y produce NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los principales componentes de los productos fertilizantes, ¿vale? Entonces, a nivel de infraestructuras, ¿qué tenemos que saber? Básicamente, cuando una planta se quiere conectar, si tenemos en lila una red existente, la planta va a necesitar que se construya una nueva red de color verde y luego un contenedor que llamamos una posición de inyección, donde se mide que lo que entra en la red es correcto, se regula para que entre la presión adecuada, se mide, se odoriza, o sea, hay un control a distancia por si hay que cortar. Entonces, requiere de unas nuevas infraestructuras que construir. Y el productor lo que también quiere saber es la capacidad de inyección. Es decir, ellos quieren ver que la demanda que hay en la red, que sería la curva de color azul, es una demanda bastante habitual en las redes de gas, es decir, cierta bañera, porque en verano baja el consumo y en invierno sube, pues que la inyección, el caudal que se inyecte esté por debajo de la demanda que hay en esa red, porque si estamos inyectando más de lo que sale en esa red, hay sobrepresiones y no es posible la inyección. Entonces, es importante ver la capacidad, ¿no? Hay proyectos que en lugar de hacer una conexión directa, hacen un hub centralizado de inyección. ¿Qué es? Pues oye, tengo 2 plantas de biometano
yo que sé, a 50 kilómetros y en lugar de conectarlo directamente a la red, lo comprimo, lo transporto en camiones y lo llevo a un hub, un punto centralizado donde inyectar. Y el transporte de biometano es en camiones hasta el punto de inyección, ¿no? También, ¿qué es un river flow? Pues los gases renovables es un cambio de paradigma en la gestión de infraestructuras. Es decir, el gas siempre ha sido ha circulado con una única dirección, es decir, de color rojo, las flechas de la dirección va desde el punto de entrada a los puntos de consumo. Claro, aquí tenemos una red de mayor presión, la de color lila, de 49,5 bar, y luego aquí hay un armario que baja la presión de color naranja a una red de color azul de 16 bar. Claro, cuando en esta red tenemos muchas inyecciones, el sentido, la dirección cambia de sentido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si en la red azul marino la inyección, el caudal de inyección es mayor que el caudal de demanda, es decir, entran más moléculas que las que salen, voy a tener un problema porque la presión de la red me va a ir subiendo y va a haber un momento que voy a tener que parar. Entonces, tenemos que construir instalaciones de flujo inverso, que sería esto que está aquí de color amarillo, que comprime e inyecta aguas arriba para permitir la inyección, ¿vale? 4 curiosidades del sector del gas y por qué las infraestructuras van a ser importantes. A modo de curiosidad, estos son datos del 2024, pero cuando lo explico hay gente que le sorprende porque no lo sabe, pero en el año 2024, son datos del 24, Nayara aportó los del 25, pero en el 24, 311 teras de gas de consumo. Y en el sector eléctrico, 249. Es decir, se consume más energía en forma gas que en forma electricidad. Y otro dato, de toda esta energía que se consume eléctrica, 249, en el año 2024, pues 105 teras fueron producidas por solar y eólica. Es decir, el sector eléctrico ha cambiado mucho y mucho se produce con solar y eléctrico, pero 105 teras. Recuerdo el dato del potencial de biometano en España, que son 163. Es decir, tenemos mucha capacidad de descarbonizar, hay mucho potencial. ¿Por qué? Porque generamos mucho residuo, porque somos un país con una industria agroalimentaria muy potente, ¿eh? Más curiosidades, y este diagrama me gusta mucho mostrarlo, este diagrama lo muestra es el ministerio. La parte de la izquierda, o sea, el diagrama de Sankey representa pues desde la energía primaria, ¿no? que llega hasta la energía final consumida. Todo, bueno, la parte de la derecha es bastante común en los países desarrollados. Lo que puede cambiar es la parte de la izquierda, que hay países que tienen más carbón, hay países que tienen más solar, hay países que... La parte de la izquierda cambia en función de los países, pero la parte de la derecha, el transporte se lleva una porción muy importante del consumo energético que tiene un país y mayoritariamente el sector del transporte utiliza derivados del petróleo. Un país consume principalmente derivados del petróleo, electricidad y gas, ¿eh? Y gas tiene un rol importante. Entonces, detrás de todo, para dar suministro a toda esta energía eléctrica de gas y de gasolina, diésel, derivados del petróleo, hay infraestructuras, ¿no? En España, la electrificación que tenemos es del 24%, pero en general son ratios bastante normales. Estamos en estos ratios. Esto es para poner en evidencia la complejidad que tiene la electrificación, ¿eh? Voy a alargarme un poquito más, de lo que tenía. Las infraestructuras de gas son tremendamente importantes porque eh, ayudan mucho en lo que es la seguridad de suministro. Del mínimo, del día de menos consumo al día de más consumo, es estacional. Hay 17 veces la energía. Esto, las redes de gas lo permiten. Son así de flexibles. A nivel competitivo, también, si comparamos el coste de las infraestructuras de gas versus el coste de las infraestructuras eléctricas, es 6 veces menor. Y esto hay que ponerlo en valor. Y lo mismo a nivel de descarbonizar. Es decir, hoy podemos descarbonizar
con las infraestructuras existentes sin hacer cambios y sin cambiar los equipos de consumo. Entonces, el biometano va a ser una vía muy fácil para descarbonizar esa parte de consumo. Y ya para acabar, y me queda un minuto, que me estoy alargando un minuto más, en España ya voy a aportar datos para que veáis, estos son datos de Netgia, muchos, pero Nayara ha hablado de estas 25 plantas, un promedio de 60 gigas por planta, ¿vale? Ahora estamos en menos de 1 tera. Pero si nos vamos a lo que tenemos firmado, esto es a cierre del año 25, ahora estamos en 107 contratos, pues tenemos más de 100 contratos firmados, cada uno para conectar una planta. Esto es solo Netgia, que están en diferentes fases. Para mí, ¿qué es lo importante? Que de todos estos contratos, la mayoría se han firmado en los últimos 24 meses. Y estos están en fase de tramitación y requieren un tiempo hasta la puesta en servicio. Es decir, el año que viene habrá mucho cambio, ya lo está viendo pero en el 28 y el 29 se van a ver cómo va a crecer de forma exponencial el número de plantas en operación porque ya los tenemos en cartera. Entonces, esto hay que explicarlo y para acabar quería poner 4 fotos de las plantas que tenemos en operación, que tenemos, pues estas son algunas que ya están conectadas y poco más. Yo ya doy por acabada mi intervención y Nayara, te voy a volver a dar la palabra. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación y por todo el detalle y también por dar los datos de la principal distribuidora de Netgia. Yo ahora simplemente quería daros unos datos para terminar del programa ejecutivo del biometano, tanto el que hicimos la primera edición, que fue de septiembre del 25 a enero del 26, y los datos para la nueva, también para animaros a que os podáis inscribir para hacer esta nueva edición, que veis que es un sector muy relevante, con mucho futuro, esperemos. Y nada, os animamos a todos a que también podáis estar aquí con nosotros en este magnífico sector. Y nada, como decía, para terminar, os doy unas pinceladas y también me gustaría que dejemos 5 o 10 minutos para el cierre y para posibles preguntas, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta de lo que os hemos presentado, tanto Ignasi como yo, pues encantados de poder responderlas. Yo, por parte del programa, ¿por qué creemos que es importante este programa? Pues es un programa, es verdad que hay bastantes cursos de biogás, biometano, de gases renovables, de hidrógeno también hay muchos, pero es verdad que este es muy completo, no es un tema solo técnico, los cursos en general son de 2 días o así, este es un programa ejecutivo que es mucho más detallado, no, como os digo, no solo tiene la parte técnica de diseño de plantas, etcétera, sino también toda la parte económica, regulatoria, política energética, visión estratégica, la calidad de los ponentes. Los ponentes hemos cogido, no lo he comentado, pero soy la directora académica de este programa y hemos intentado coger los mejores ponentes tanto de la administración pública como del sector privado, ¿vale? Son expertos que llevan también muchos años trabajando en el sector de gas natural, pero también sectores primarios y, como os digo, administración, universidades, centros de investigación, etcétera. También, como os hemos comentado al principio, el acuerdo que teníamos entre OI y Sedigas, creemos que somos un buen partner también, un buen acuerdo que tenemos con una escuela de prestigio también, ¿no? de este tipo de programas, y luego con Sedigas como también visión y visión del sector de gas natural, que llevamos mucho tiempo con la administración pública también y con los gases renovables. Yo llevo ya 18 años en Sedigas y desde el principio he estado trabajando en la descarbonización y en el biometano específicamente. Y por último, pues superando unas aproximaciones predominantemente técnicas, pero con un enfoque más limitado y con otros objetivos, ¿vale? Por otra parte, nuestra metodología es, como os digo, es un programa que integra muchas patas, no solo una de ellas, es un programa ejecutivo, 144 horas y la opción de, principalmente en Madrid, pero con la opción de blended para poder personas que están en otras comunidades autónomas, pues también facilitarles la realización del curso. Que os lleváis los que estáis inscritos, los que lo habéis realizado y los que podéis realizarlo, por la comprensión completa de todo el ecosistema, de todo el sector del biometano, networking con los principales líderes del sector de diferentes empresas, operadores de red, transportistas, distribuidores, promotores, etcétera, ¿no? Los comercializadores. Entonces, es un programa muy completo que tenéis muchas horas también presencial para poder estar directamente en contacto con los profesores y con la Escuela de Negocios también.
Algunos datos del 25, tuvimos 24 alumnos, creemos que está bien para empezar, para ser la primera edición, esperemos en la segunda, que empieza ahora, os daré los datos en septiembre, esperemos que podamos tener también los mismos o más. 46 ponentes de 38 entidades diferentes, es verdad que son muchos ponentes, pero bueno, creíamos que es mucho más difícil a la hora de organizar el curso por todos los contactos que hay que tener, pero creemos que es importante, como os decía, intentar buscar al mayor experto de cada uno de los temas. Entonces, al final, pues tenemos un número alto de profesores. Y, por último, también daros un poco el ratio de las encuestas de la evaluación de la primera edición, que acabamos con un ratio de 4,59 sobre 5. Estamos muy contentos, con algunos profesores todavía superando el 4,96, etcétera, y está por encima, 3 puntos por encima de la media de este tipo de cursos en EOI, por lo que para ser el primero estamos muy contentos de cómo se realizó. ¿A quién va dirigido estas convocatorias? La primera, pero bueno, ahora ya estoy hablando de la segunda. Sector primario, promotores, inversores, operadores de red, bancos, administración pública, centros de investigación. O sea, como veis, no solo estamos hablando de energía, insisto, sino que es una cadena de valor mucho más amplia. Tenemos que estar en contacto. Ya también hicimos un acuerdo con la SAJA, con la Asociación de Agricultores, contacto con sector primario, contacto con banca, contactos con tecnólogos, contactos con los comercializadores, traders que también los tenemos en la asociación. Entonces, bueno, es un momento importante de ponernos todos a hablar, a colaborar, que cada uno podamos explicar nuestros problemas y ver cómo podemos avanzar más rápido, porque es importante que cojamos agilidad y podamos coger ritmos como otros países vecinos nuestros. Por último, para terminar y para dejaros un tiempo de preguntas, la segunda edición está convocada o está organizada para poder empezar el 22 de septiembre de este año, el 26. Son 4 meses, por lo que terminaríamos el 28 de enero del 27. Son 144 horas. Y los horarios, a pesar de que la primera edición fue lunes y jueves, hemos cambiado este año los días para intentar que las personas que están en otras comunidades autónomas, ciudades que no sea Madrid, que puedan viajar y puedan estar 2 días seguidos en vez de tener que viajar 2 días alternativos de lunes y jueves, sino pues martes y miércoles que puedan hacer noche en Madrid. También puede ayudar al networking de las personas que están realizando el curso y entonces sería, como digo, martes y miércoles de 5:30 a 9:30, con la posibilidad de hacerlo presencial en las oficinas, bueno, en la sede de EOI o de forma online si a una sesión no pudiesen acudir. Por mi parte ya estaría, os dejo aquí mi contacto y también el contacto general de comunicación de Sedigas por si queréis hacer cualquier pregunta. Y lo dicho, ahora creo que estaremos Ramón, Ignacio y yo y dispuestos a poder contestar las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Gracias, Nayara, y gracias también, Ignacio. Como decía Nayara, pues ahora si tenéis cualquier pregunta nos la trasladáis. Yo sí quería incidir en dos cuestiones, ¿no? Por una parte, y desde la óptica de la escuela, cuando firmamos el acuerdo con Sedigas, a nosotros, es decir, nos recordaba lo que en su momento vivimos con las energías renovables en general. Estoy hablando sobre todo en la parte de la eólica, la fotovoltaica, hace ya muchos años. Y cuando pusimos en marcha un máster en energías renovables, ¿no? Allá por el año 2000. Y digo que a nosotros se nos asemeja bastante el momento actual en el que está el biometano, a aquel momento, ¿no? La necesidad de desarrollar pues, a perfiles de profesionales en muy diferentes ámbitos, que esto es otra cosa que quiero comentar ahora, para poder dar salida o desarrollar todo este sector, ¿no? Y luego algo que también mencionaba Nayara, que es el perfil de los profesionales que hacen falta y van a hacer falta en este sector. Y es tan variado, porque hay pues, desde los aspectos técnicos, todo el aspecto que también ha mencionado antes Nayara, ¿no? de los procesos de tramitación, de licencias, el trabajar con diferentes stakeholders para que haya la parte social, ¿no? de poder desarrollar estas plantas en el entorno, toda la parte financiera, ¿no? de financiación, los traders también para la comercialización, comercializadoras, en fin, es un perfil tremendamente variado en un sector de tremenda o de un potencial de expansión muy grande, ¿no? Vemos aquí que hay alguna pregunta
es si existe alguna normativa concreta que establezca la calidad mínima que debe cumplir, ¿no?, para poder inyectar el biometano en una red de gas natural, y si esto se puede consultar de forma gratuita, ¿no?, si esa normativa. No sé si, Ignacio, ahí nos puedes responder. Sí, existe una norma, también compartir, que es uno de los temas de debate actuales en el sector, pero esto en el curso os lo explicarán muy bien. Pero si buscas en el propio Google la normativa de gestión técnica del sistema, la NGTS, y pones calidad de biometano, ya directamente te llevará. Hay un apartado en la norma de gestión técnica del sistema que habla de los límites de los componentes del gas que se inyecta y qué especificaciones tiene que tener, y habla de los gases no convencionales. Ahora el título no sé exactamente cuál pone, pero habla del caso del biometano, qué límites tiene que tener hoy. Entonces sí, es público y el Google te lo puede, o la inteligencia artificial te lo puede dar. Gracias, Ignacio. Sí, si me permite, Ramón, solo por completar también, como decía Ignacio, es la norma de las NGTS, es el PD01. Las NGTS las realiza también el gestor técnico del sistema, y simplemente comentaros que María Junco, que es la directora general del GTS, el gestor técnico del sistema, también es una de las profesoras de este programa ejecutivo. Ok. Bueno, pues gracias. A ver, como habéis visto, por ejemplo, esta pregunta era de carácter técnico, ¿no? Más de cómo, pues eso, la inyección del biometano a la red, ¿no? Como decía antes también Nayara, pues cuestiones que se abordan en el programa, pero bueno, podéis completarla bastante, vamos, podéis completar en los diferentes ámbitos, pues entra en una profundidad, lógicamente. También un tema que quería comentar de la metodología, que ha comentado Nayara, y que en la anterior edición, además, sí sirvió para que muchas personas también pudieran participar, que no están en Madrid. Nosotros la parte presencial se desarrolla en Madrid, pero el programa también, lo ha mencionado Nayara, en la parte online, para que lo entendáis, es un formato híbrido. Se retransmiten las clases, con lo cual, de hecho, teníamos sesiones en la anterior edición donde había 15 personas en el aula y había 9 personas conectadas, ¿no?, que se conectaban. Nosotros las aulas de hoy están hibridadas, con lo cual permite el seguimiento tanto para el participante que está fuera del aula física, como por parte del profesor que está en ese momento en la sesión, como por parte de los compañeros. Lo que se consigue es que la experiencia de aprendizaje sea igual de válida. Evidentemente, pues en el descanso no tienes la posibilidad de interactuar con la persona que está al lado, pero que el desarrollo de las sesiones sí conseguimos con esa hibridación que las personas, pues facilitar el que puedan participar en el programa, personas o bien que no tienen o tienen más dificultades o para el desplazamiento, por una parte, y por otra parte, para personas que a lo mejor en un momento determinado de esos días que tenemos clase, pues no pueden asistir por compromisos que tienen y no pueden estar físicamente en el aula, pero pueden seguir la sesión desde fuera del aula, ¿no? También comentar, efectivamente, un tema que sugieren, el tema de visitas a instalaciones. Creemos que esto es importante y, de hecho, también en la anterior edición se visitó la planta de biometano que está en Valdemín Gómez, aquí cerca de Madrid, porque creemos que esto es una parte relevante. Para nosotros lo más relevante del programa es la parte, vamos a decir, experiencial, ¿no?, de poder vivir, por un lado, con los profesores. El perfil de los profesores pues son todos, no es que sean profesionales que se dedican a esto, sino que además son de muy alto nivel desde el punto de vista profesional, ¿no?, con mucho recorrido en este ámbito, en las diferentes temáticas. Y luego, por otra parte, poder completar con esta visita técnica, ¿no?, de conocer en sí mismo, ¿no?, lo que es una planta de biometano, lo que ha comentado Ignacio en la presentación, ¿no?, de, oye, ¿cómo es este ciclo, ¿no?, cómo funciona, cómo es una planta? Bueno, pues también en el programa se visita. Y queremos, y ojalá, ¿no?, como también decía Nayara, ojalá tengamos muchas más plantas en el futuro, porque creemos que hay un potencial enorme.
podamos también visitar más instalaciones, ¿no? Pero sin duda es un punto importante el tema de las visitas. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no, el webinar va a estar disponible en YouTube, en el canal de OI, con lo cual, si alguien quiere volver a verla o quiere compartirla con algún conocido, alguna persona que pueda estar interesado, pues ahí estará, ¿no? Nosotros ya os emplazamos, realizaremos un nuevo webinar que estamos planificando a principios de septiembre, alrededor de... Ahí queríamos centrarlo más en el tema de los perfiles profesionales, que hoy los hemos comentado, ¿no? Pero ¿qué perfiles profesionales pueden ser o puede haber aquí en el ámbito del biometano? Pero bueno, os contactaremos, todos aquellos que hayáis permitido poder estar en contacto para otras iniciativas que lanzamos relacionadas con el biometano, pues lo compartiremos con todos vosotros. Por mi parte, nada más. Agradeceros a todos los que habéis participado en el webinar y habéis asistido, y por supuesto a Nayara y a Ignacio por su participación. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenos días.